La naturaleza del software. En la actualidad, el software tiene un papel dual. Es un producto y al mismo tiempo es el vehículo para entregar un producto. En su forma de producto, brinda el potencial de cómputo incorporado en el hardware de cómputo, o, con más amplitud, en una red de computadoras a las que se accede por medio de un hardware local. Ya sea que resida en un teléfono móvil u opere en el interior de una computadora central, el software es un transformador de información. Produce, administra, adquiere, modifica, despliega o transmite información que puede ser tan simple como un solo bit o tan compleja como una presentación con multimedios generada a partir de datos obtenidos de decenas de fuentes independientes. Como vehículo utilizado para distribuir el producto, el software actúa como la base para el control de la computadora, sistemas operativos, para la comunicación de información, redes, y para la creación y control de otros programas, herramientas y ambientes de software. El software distribuye el producto más importante de nuestro tiempo: información. Transforma los datos personales, por ejemplo, las transacciones financieras de un individuo, de modo que puedan ser más útiles en un contexto local, administra la información de negocios para mejorar la competitividad, provee una vía para las redes mundiales de información, la Internet, y brinda los medios para obtener información en todas sus formas. En el último medio siglo, el papel del software de cómputo ha sufrido un cambio significativo. Las notables mejoras en el funcionamiento del hardware, los profundos cambios en las arquitecturas de computadora, el gran incremento en la memoria y capacidad de almacenamiento, y una amplia variedad de opciones de entradas y salidas exóticas han propiciado la existencia de sistemas basados en computadora más sofisticados y complejos. Cuando un sistema tiene éxito, la sofisticación y complejidad producen resultados deslumbrantes, pero también plantean problemas enormes para aquellos que deben construir sistemas complejos. En la actualidad, la enorme industria del software se ha convertido en un factor dominante en las economías del mundo industrializado. Equipos de especialistas de software, cada uno centrado en una parte de la tecnología que se requiere para llegar a una aplicación compleja, han reemplazado al programador solitario de los primeros tiempos. A pesar de ello, las preguntas que se hacía aquel programador son las mismas que surgen cuando se construyen sistemas modernos basados en computadora. ¿Por qué se requiere tanto tiempo para terminar el software? ¿Por qué son tan altos los costos de desarrollo? ¿Por qué no podemos detectar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a mantener los programas existentes? ¿Por qué seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y mantiene el software? Estas y muchas otras preguntas denotan la preocupación sobre el software y la manera en que se desarrolla, preocupación que ha llevado a la adopción de la práctica de la ingeniería del software. Definición de software. En la actualidad, la mayoría de profesionales y muchos usuarios tienen la fuerte sensación de que entienden el software. Pero, ¿es así? La descripción que daría un libro de texto sobre software sería más o menos así. El software es 1. Instrucciones, programas de cómputo, que cuando se ejecutan proporcionan las características, función y desempeño buscados. 2. Estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información. Y 3. Información descriptiva tanto en papel como en formas virtuales que describen la operación y uso de los programas. No hay duda de que podrían darse definiciones más completas. Pero es probable que una definición más formal no mejore de manera apreciable nuestra comprensión. Para asimilar lo anterior, es importante examinar las características del software que lo hacen diferente de otros objetos que construyen los seres humanos. El software es elemento de un sistema lógico y no de uno físico. Por tanto, tiene características que difieren considerablemente de las del hardware. 1. El software se desarrolla o modifica con intelecto. No se manufactura en el sentido clásico. Aunque hay algunas similitudes entre el desarrollo de software y la fabricación de hardware, las dos actividades son diferentes en lo fundamental. En ambas, la alta calidad se logra a través de un buen diseño, pero la fase de manufactura del hardware introduce problemas de calidad que no existen, o que se corrigen con facilidad, en el software. Ambas actividades dependen de personas, pero la relación entre los individuos dedicados y el trabajo logrado es diferente por completo, véase el capítulo 24. Las dos actividades requieren la construcción de un producto, pero los enfoques son distintos. Los costos del software se concentran en la ingeniería. Esto significa que los proyectos de software no pueden administrarse como si fueran proyectos de manufactura. 2.
El software no se desgasta. La figura 1 ilustra la tasa de falla del hardware como función del tiempo. La relación, que es frecuente llamar curva de Tina, indica que el hardware presenta una tasa de fallas relativamente elevada en una etapa temprana de su vida, fallas que con frecuencia son atribuibles a defectos de diseño o manufactura. Los defectos se corrigen y la tasa de fallas se abate a un nivel estable durante cierto tiempo. No obstante, conforme pasa el tiempo, la tasa de fallas aumenta de nuevo a medida que los componentes del hardware resienten los efectos acumulativos de suciedad, vibración, abuso, temperaturas extremas y muchos otros inconvenientes ambientales. En pocas palabras, el hardware comienza a desgastarse. El software no es susceptible a los problemas ambientales que hacen que el hardware se desgaste. Por tanto, en teoría, la curva de la tasa de fallas adopta la forma de la curva idealizada que se aprecia en la figura 2. Los defectos ocultos ocasionarán tasas elevadas de fallas al comienzo de la vida de un programa. Sin embargo, estas se corrigen y la curva se aplana, como se indica. La curva idealizada es una gran simplificación de los modelos reales de las fallas del software. Aún así, la implicación está clara. El software no se desgasta, pero sí se deteriora. Esta contradicción aparente se entiende mejor si se considera la curva real en la figura 1. Durante su vida, el software sufrirá cambios. Es probable que cuando estos se realicen, se introduzcan errores que ocasionen que la curva de tasa de fallas tenga aumentos súbitos, como se ilustra en la curva real, véase la figura 1. Antes de que la curva vuelva a su tasa de fallas original de estado estable, surge la solicitud de otro cambio que hace que la curva se dispare otra vez. Poco a poco, el nivel mínimo de la tasa de fallas comienza a aumentar. El software se está deteriorando como consecuencia del cambio. Otro aspecto del desgaste ilustra la diferencia entre el hardware y el software. Cuando un componente del hardware se desgasta es sustituido por una refacción. En cambio, no hay refacciones para el software. Cada falla de este indica un error en el diseño o en el proceso que tradujo el diseño a código ejecutable por la máquina. Entonces, las tareas de mantenimiento del software, que incluyen la satisfacción de peticiones de cambios, involucran una complejidad considerablemente mayor que el mantenimiento del hardware. 3. Aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado. A medida que evoluciona una disciplina de ingeniería, se crea un conjunto de componentes estandarizados para el diseño. Los tornillos estándar y los circuitos integrados preconstruidos son solo dos de los miles de componentes estándar que utilizan los ingenieros mecánicos y eléctricos conforme diseñan nuevos sistemas. Los componentes reutilizables han sido creados para que el ingeniero pueda concentrarse en los elementos verdaderamente innovadores de un diseño. Es decir, en las partes de este que representan algo nuevo. En el mundo del hardware, volver a usar componentes es una parte natural del proceso de ingeniería. En el del software, es algo que apenas ha empezado a hacerse a gran escala. Un componente de software debe diseñarse e implementarse de modo que pueda volverse a usar en muchos programas diferentes. Los modernos componentes reutilizables incorporan tanto los datos como el procesamiento que se les aplica, lo que permite que el ingeniero de software cree nuevas aplicaciones a partir de partes susceptibles de volverse a usar. Por ejemplo, las actuales interfaces interactivas de usuario se construyen con componentes reutilizables que permiten la creación de ventanas gráficas, menús desplegables y una amplia variedad de mecanismos de interacción. Las estructuras de datos y el detalle de procesamiento que se requieren para construir la interfaz están contenidos en una librería de componentes reusables para tal fin. Dominios de aplicación del software. Actualmente, hay 7 grandes categorías de software de computadora que plantean retos continuos a los ingenieros de software. Software de sistemas. Conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas. Determinado software de sistemas, por ejemplo, compiladores, editores y herramientas para administrar archivos, procesa estructuras de información complejas pero deterministas. Otras aplicaciones de sistemas, por ejemplo, componentes de sistemas operativos, manejadores, software de redes, procesadores de telecomunicaciones, procesan sobre todo datos indeterminados. En cualquier caso, el área de software de sistemas se caracteriza por gran interacción con el hardware de la computadora, uso intensivo por parte de usuarios múltiples, operación concurrente que requiere la secuenciación, recursos compartidos y administración de un proceso sofisticado, estructuras complejas de datos e interfaces externas múltiples.
Software de aplicación. Programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Las aplicaciones en esta área procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocios o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de procesamiento de datos, el software de aplicación se usa para controlar funciones de negocios en tiempo real, por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta, control de procesos de manufactura en tiempo real. Software de ingeniería y ciencias. Se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números. Las aplicaciones van de la astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital del transbordador espacial, y de la biología molecular a la manufactura automatizada. Sin embargo, las aplicaciones modernas dentro del área de la ingeniería y las ciencias están abandonando los algoritmos numéricos convencionales. El diseño asistido por computadora, la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas, han comenzado a hacerse en tiempo real e incluso han tomado características del software de sistemas. Software incrustado. Reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software incrustado ejecuta funciones limitadas y particulares, por ejemplo, control del tablero de un horno de microondas, o provee una capacidad significativa de funcionamiento y control, funciones digitales en un automóvil, como el control del combustible, del tablero de control y de los sistemas de frenado. Software de línea de productos. Es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. El software de línea de productos se centra en algún mercado limitado y particular, por ejemplo, control del inventario de productos, o se dirige a mercados masivos de consumidores, procesamiento de textos, hojas de cálculo, gráficas por computadora, multimedios, entretenimiento, administración de base de datos y aplicaciones para finanzas personales o de negocios. Aplicaciones web. Llamadas web apps, esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. En su forma más sencilla, las web apps son poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. Sin embargo, desde que surgió Web 2.0, las web apps están evolucionando hacia ambientes de cómputo sofisticados que no solo proveen características aisladas, funciones de cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. Software de inteligencia artificial. Hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. Las aplicaciones en esta área incluyen robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones, imagen y voz, redes neurales artificiales, demostración de teoremas y juegos. Son millones de ingenieros de software en todo el mundo los que trabajan duro en proyectos de software en una o más de estas categorías. En ciertos casos se elaboran sistemas nuevos, pero en muchos otros se corrigen, adaptan y mejoran aplicaciones ya existentes. No es raro que una joven ingeniera de software trabaje en un programa de mayor edad que la de ella. Las generaciones pasadas de los trabajadores del software dejaron un legado en cada una de las categorías mencionadas. Por fortuna, la herencia que dejará la actual generación aligerará la carga de los futuros ingenieros de software. Aún así, nuevos desafíos han aparecido en el horizonte. Computación en un mundo abierto. El rápido crecimiento de las redes inalámbricas quizá lleve pronto a la computación verdaderamente ubicua y distribuida. El reto para los ingenieros de software será desarrollar software de sistemas y aplicación que permita a dispositivos móviles, computadoras personales y sistemas empresariales comunicarse a través de redes enormes. Construcción de redes. La red mundial, World Wide Web, se está convirtiendo con rapidez tanto en un motor de computación como en un proveedor de contenido. El desafío para los ingenieros de software es hacer arquitecturas sencillas, por ejemplo, planeación financiera personal y aplicaciones sofisticadas que proporcionen un beneficio a mercados objetivo de usuarios finales en todo el mundo. Fuente abierta. Tendencia creciente que da como resultado la distribución de código fuente para aplicaciones de sistemas, por ejemplo, sistemas operativos, bases de datos y ambientes de desarrollo, de modo que mucha gente pueda contribuir a su desarrollo.
El desafío para los ingenieros de software es elaborar código fuente que sea autodescriptivo, y también, lo que es más importante, desarrollar técnicas que permitirán tanto a los consumidores como a los desarrolladores saber cuáles son los cambios hechos y cómo se manifiestan dentro del software. Es indudable que cada uno de estos nuevos retos obedecerá a la ley de las consecuencias imprevistas y tendrá efectos, para hombres de negocios, ingenieros de software y usuarios finales, que hoy no pueden predecirse. Sin embargo, los ingenieros de software pueden prepararse desarrollando un proceso que sea ágil y suficientemente adaptable para que acepte los cambios profundos en la tecnología y las reglas de los negocios que seguramente surgirán en la década siguiente. Software heredado. Cientos de miles de programas de cómputo caen en uno de los 7 dominios amplios de aplicación que se estudiaron en la subsección anterior. Algunos de ellos son software muy nuevo, disponible para ciertos individuos, industria y gobierno. Pero otros programas son más viejos, en ciertos casos muy viejos. Estos programas antiguos, que es frecuente denominar software heredado, han sido centro de atención y preocupación continuas desde la década de 1960. Kayan y Fard y sus colegas de I99 describen el software heredado de la manera siguiente. Los sistemas de software heredado fueron desarrollados hace varias décadas y han sido modificados de manera continua para que satisfagan los cambios en los requerimientos de los negocios y plataformas de computación. La proliferación de tales sistemas es causa de dolores de cabeza para las organizaciones grandes, a las que resulta costoso mantenerlos y riesgoso hacerlos evolucionar. Liu y sus colegas amplían esta descripción al hacer notar que muchos sistemas heredados continúan siendo un apoyo para las funciones básicas del negocio y son indispensables para este. Además, el software heredado se caracteriza por su longevidad e importancia crítica para el negocio. Desafortunadamente, en ocasiones hay otra característica presente en el software heredado: mala calidad. Hay veces en las que los sistemas heredados tienen diseños que no son susceptibles de extenderse, código confuso, documentación mala o inexistente, casos y resultados de pruebas que nunca se archivaron, una historia de los cambios mal administrada. La lista es muy larga. A pesar de esto, dichos sistemas dan apoyo a las funciones básicas del negocio y son indispensables para este. ¿Qué hacer? La única respuesta razonable es: hacer nada, al menos hasta que el sistema heredado tenga un cambio significativo. Si el software heredado satisface las necesidades de sus usuarios y corre de manera confiable, entonces no falla ni necesita repararse. Sin embargo, conforme pase el tiempo será frecuente que los sistemas de software evolucionen por una o varias de las siguientes razones. El software debe adaptarse para que cumpla las necesidades de los nuevos ambientes del cómputo y de la tecnología. El software debe ser mejorado para implementar nuevos requerimientos del negocio. El software debe ampliarse para que sea operable con otros sistemas o bases de datos modernos. La arquitectura del software debe rediseñarse para hacerla viable dentro de un ambiente de redes. Cuando ocurren estos modos de evolución, debe hacerse la reingeniería del sistema heredado para que sea viable en el futuro. La meta de la ingeniería de software moderna es desarrollar metodologías que se basen en el concepto de evolución. Es decir, el concepto de que los sistemas de software cambian continuamente, que los nuevos sistemas de software se desarrollan a partir de los antiguos y que todo debe operar entre sí y cooperar con cada uno de los demás.